Muy bien, lo que vamos a iniciar hoy es el estudio de los espacio métrico. ¿Qué es un espacio métrico? Ustedes probablemente ya hayan hablado de esto en análisis 1, pero por las dudas volvemos a hablar y extendemos la idea de espacio métrico, ¿sí?, a nuestros espacios, que van a ser espacios R cuadrado y R cubo. Un espacio métrico es un conjunto de puntos, vamos a llamarlos puntos, con una función llamada distancia definida dentro de ese conjunto. Eso sería un espacio métrico, ¿sí? Entonces nosotros estamos en R, digamos en la recta real, teníamos definido una métrica. ¿Cuál era la métrica de la recta real? ¿Cómo definíamos la distancia entre un punto y otro punto? Punto final menos inicial. Bien, bueno, entonces sería B menos A, pero esa sería la distancia que habíamos definido entre A y B, ¿sí? En una dimensión, digamos. Ahora, pensemos si está completo esto, porque si yo tengo los puntos A y B por acá, ¿sí?, si yo tengo acá B y acá A, ¿me sirve esa distancia? ¿Me da la distancia entre A y B, esa resta que me dijiste? No, debería aplicarle el valor absoluto. Entonces, la distancia entre dos puntos sería el valor absoluto de la diferencia. Así definimos la distancia en R, y eso es una función que a cada par de puntos le asigna un valor, ¿sí? Entonces la distancia entre 5 y 3 le asigna el valor 2. Y a partir de esa distancia y de ese espacio métrico, ¿sí?, que tenemos ahora, o sea, un conjunto de puntos con una distancia definida, podemos definir a partir de ahí entorno de un punto, intervalo, ¿sí?, punto de acumulación. ¿Se acuerdan de todos esos conceptos de análisis matemático para después entrar en la idea de límite? Nosotros vamos a definir, digamos, o dejar claro cuál es el escenario en el cual vamos a trabajar con funciones de 2 o más variables. Por eso necesitamos definir nuestro espacio de trabajo, y el espacio de trabajo es el espacio métrico. Entonces nosotros vamos a definir una distancia en R cuadrado, en R cubo, y luego vamos a generalizar a R a la N. Entonces nosotros básicamente vamos a trabajar con los conjuntos R cuadrado, R al cubo. Hasta ahí podemos ver las cosas, hasta ahí podemos ver geométricamente gráficas en R cuadrado, curvas planas, o conjuntos de puntos. En R cubo, lo mismo, superficies graficadas en el espacio, o conjuntos de puntos, ¿sí? Y luego R a la N. Vamos a generalizar en R a la N. Entonces, este va a ser nuestro espacio de trabajo. A partir de acá, nosotros vamos a poder definir lo que es un conjunto abierto, un conjunto cerrado, un entorno, y en estos espacios vamos a definir funciones, distintos tipos de funciones. Las primeras funciones que vamos a conocer son las funciones de varias variables, o campos escalares. Con esas funciones vamos a trabajar un tiempo, hasta que conozcamos otros tipos de funciones que modelan otro tipo de fenómenos. Entonces, en R cuadrado, ¿cuál era la distancia que definimos en R cuadrado? A ver si
Si recuerdan, seguro que la recuerdan. Entre dos puntos. Tengo un punto P, un punto Q. Ahora los puntos tienen dos coordenadas, no como en el caso de la recta real que tienen solo una. ¿Sí? Vamos a distinguir acá las coordenadas. Este es x1 y 1, ahí está. ¿Cómo calculábamos o cómo definíamos en R cuadrado la distancia entre dos puntos? Se vendrá a ser por el módulo, profe, en donde tenemos y Habla 2, un poquitito más fuerte que no te escucho bien. vendrá a ser la diferencia entre dos puntos Ajá. elevado al cuadrado más la diferencia entre el otro punto, todo eso elevado a la raíz cuadrada. Vos cuando me hablas de puntos, me estás hablando de las componentes, creo. Sí, las componentes, profe, perdón. Bien, bien. O sea, acá en realidad si nosotros unimos la distancia es esta, ¿no es cierto? Buscamos Pitágoras, digamos. Exactamente. Si nosotros tenemos ahí un triángulo rectángulo definido por, si marcamos las coordenadas de los puntos, la distancia sería la hipotenusa, ¿sí? Y los catetos serían, como bien dijiste, la diferencia entre x1 y x2, y el otro sería la diferencia entre y1 y y2. Entonces, esta distancia que estamos definiendo nosotros, se llama distancia euclídea, ¿sí? Euclídea. ¿Por qué? Porque se pueden definir otras funciones distancia, ¿sí? En todos esos espacios. Nosotros trabajamos con la distancia euclídea, siempre. Bien, que es lo que nos sirve para lo que nosotros queremos, que es medir en general. Bien. Entonces la distancia entre P y Q sería la raíz cuadrada, efectivamente, entre x1 y x2. Acá no importa el orden de la diferencia, ¿verdad? Porque voy a elevar al cuadrado. Menos y1 menos y2, más y1 menos y2 al cuadrado, raíz cuadrada. Y esa es la distancia que habíamos definido en R cuadrado. Estas dos distancias, tanto la que tenemos en R como la que tenemos en R cuadrado, son distancias euclídeas. Perfecto. En R cubo, ¿cuál va a ser la distancia en R cubo? ¿Qué les parece a ustedes? Tengo Lo dos. mismo, pero aplicando para la coordenada z, digamos. Exactamente, la misma distancia, ¿sí? Y en R a la n, o sea, generalizando la distancia entre dos puntos, ¿sí? Acá ya sabemos que los puntos tienen varias coordenadas, varias componentes, ¿no es cierto? Vamos a ponerle así. Sabemos que P tiene x1, x2, x3, xn, ¿sí? Y Q tiene las componentes, llamémosla I1, I2 y N. Ahora las llamo con el mismo nombre porque no me alcanzarían las letras. Entonces, sería la raíz cuadrada de x1 menos, vamos a ponerle I, no sé si confunde que los llame x e y, I1, ¿sí? Voy a aclarar acá, que las componentes son x1, x2, xn, y las de Q serían I1, I2 y N. Entonces acá tendría el cuadrado, más x2 menos y2 al cuadrado, más etcétera, xn menos yn al cuadrado. Todo raíz cuadrada o elevado a la 1/2, que sería lo mismo. Esto lo podemos escribir de una forma más abreviada, usando una sumatoria, ¿verdad? ¿Cómo sería la sumatoria esa? La suma de todos los xy menos y sub i al cuadrado con i que va de 1 a n, y todo esto elevado a la 1/2, o raíz cuadrada, que es lo mismo.
Esta sería la distancia que nosotros vamos a definir en nuestros espacios y que cumple con los axiomas que tiene que cumplir una función para ser llamada distancia, para ser considerada una función distancia, ¿sí? Entonces, la distancia, ¿cuáles son las premisas que tiene que cumplir? En principio, la distancia siempre va a ser una función que arroje un resultado mayor o igual a 0. ¿Cuándo va a ser mayor a 0? ¿Cuándo va a ser 0, mejor dicho? Cuando sean el mismo punto. Cuando P y Q Cuando P y Q sean el mismo punto. Eso. Estos son los axiomas que tiene que cumplir una función para ser considerada una función distancia, y hay muchas funciones que van a cumplir esto, ¿sí? Esto es igual a 0 si solo si P coincide con Q. Bueno, ¿qué más? Hay otra más. La conmutativa, por decirlo de alguna forma, que la distancia de P a Q es igual a la distancia de Q a P. Para cualquier par de puntos del espacio en el que estamos trabajando. Y la última sería la desigualdad de triangular, es decir, que si yo tengo 3 puntos, vamos a poner P, Q, S, la distancia de P a Q siempre va a ser menor que la distancia de P a S más la distancia de S a Q. Entonces esa se llama la desigualdad triangular, también la habían visto con el módulo, esa misma propiedad, porque justamente el módulo es una distancia, es una función distancia. Entonces la distancia de P a Q siempre va a ser menor que la distancia de P a S más la distancia de S a Q. Profe, ¿eso no es menor o igual? Sí, va a ser menor o igual cuando S coincida con Q, ¿verdad? O sea, por el mismo segundo axioma. Pero si los puntos son... Claro, cuando S esté entre P y Q, tipo entre la misma línea. Sí, cuando coincidan en la misma recta. Cuando coinciden en la misma recta. Si los puntos están triangulados como yo los dibujé, siempre va a ser estrictamente menor. Pero sí, está bien, menor o igual. Entonces, si la distancia cumple con estos axiomas, si la función cumple con estos axiomas, es una función distancia. A nosotros nos interesa esta distancia que hemos definido acá, que es la distancia euclídea. Y con esta distancia, con este poquito, digamos, con este conjunto de puntos y esta pequeña función, vamos a armar todo lo demás. ¿Qué vamos a armar? Y bueno, vamos a definir a qué se llama el entorno a un punto. ¿Cómo definimos entorno a un punto? ¿Cómo definimos un entorno reducido? ¿Cómo definimos si un punto es interior a un conjunto o exterior? Si un conjunto es abierto o cerrado, ¿sí? Pero no vamos a trabajar más en la recta, sino en el plano. Entonces tenemos que tener bien definidas estas cuestiones, estos conceptos, porque si no, en algunos casos complicados, necesitamos saber la definición para decidir. Bien. En este contexto, con esta distancia que hemos definido, ¿cómo definimos el entorno de un punto P? Pensemos en el plano primero, ¿sí? Pensemos en el plano. Básicamente el entorno es todo lo que está alrededor del punto, ¿sí? Todo lo que está alrededor. Entonces podríamos pensar en un alrededor que sea cualquier cosa, así, esto es un entorno, claramente, pero nosotros necesitamos definir algo que sea más preciso para que quede establecido, digamos, y podamos definir con precisión cuáles son los puntos que están alrededor de P. Entonces, en lugar de definir
cualquier entorno, cualquier espacio alrededor de P, ¿qué nos conviene definir? Todo esto así. Entonces, a eso llamo entorno del punto. Y eso lo vamos a definir con esta función distancia. Entonces, ¿cómo lo definimos? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Cómo podríamos escribir entorno de un punto? Teniendo en cuenta que tengo un centro, ¿sí? Ustedes están viendo la figurita que se armó alrededor de P. ¿Podría decir, profesora, Sí. que el entorno de un punto va a ser el conjunto de puntos de coordenada X, Y, tal que la distancia de ese punto a P va a ser un valor A? Fijo. Muy bien. Claro, fijo. Muy bien. Entonces, el entorno de un punto, que lo vamos a anotar de esta forma, entorno de un punto P, o sea, el punto acá, y ese A que vos me diste, vamos a ponerle A, ¿sí? Pero, bueno, voy a poner la letra que se suele usar, pero podés poner cualquier letra. Vamos a poner un radio, ¿sí? Ese radio fijo, entonces, entorno de un punto P sería todos los puntos, como vos dijiste, X, Y, en este caso porque estoy en el plano, pertenecientes a R cuadrado, tales que, y acá viene la condición, que la distancia, uso siempre la distancia, que es lo único que tengo en mi universo, en mi conjunto tengo los elementos y la función distancia, nada más, no puedo usar nada más. Entonces la distancia entre el punto X, Y, vamos a ponerle Q, ¿sí? Q, y P, sea Menor o igual Menor o igual. radio fijo. menor o igual al radio. Con esto me garantizo que estoy considerando todos los puntos que están adentro, porque digo menor o igual, ¿sí? También los puntos del borde, porque dije igual, y también estoy considerando el punto P. Todos están ahí. Entonces, esto es un entorno de punto P. Por supuesto, acá sería para todo, ¿sí? Para todo XY, ¿no es cierto? Para todo punto, para todo XY que está en R cuadrado, para cualquier punto. Le di un nombre Q simplemente para poder nombrarlo con más facilidad. Esta idea de entorno la podríamos extender a R cubo y a R a la n. Entonces, en R cubo, la idea es la misma. La idea es la misma. Entonces, para generalizar, podría pensar en un punto que tiene, al que llamo X, así. ¿Por qué lo llamo así? Porque yo sé que tiene tantas coordenadas como la dimensión de R. Si es R a la n, tendrá n componentes. Entonces, el entorno de un punto X con radio fijo ρ van a ser todos los puntos pertenecientes a R a la n, tales que la distancia entre X e Y sea menor o igual a ese radio fijo. ¿Se entiende esta definición entonces? ¿Cómo sería en R cubo? ¿Qué les parece que va a dibujar, digamos, ese... Esto no me gusta que escribí. ¿Qué les parece que va a dibujar en R cubo? Una esfera. Una esferita. ¿Sí? Una esferita o bola se llama también en R cubo. Vamos a tener un punto, ¿sí? Y todos los puntos de alrededor
van a ser, por supuesto, todo el espacio que ocupa alrededor de P. Sería una esferita acá. Y veamos un poco la forma en R cubo, me interesa que lo veamos desde ya, porque esto tiene mucho que ver también con las gráficas más adelante. ¿Cómo quedaría esa distancia expresada? ¿Sí? Decimos que son todos los puntos Q, vamos a poner Q, tales que la distancia de P a Q sea menor o igual a un radio fijo, o vamos a ponerle un radio igual a 2. ¿Sí? Igual a 2. ¿Cómo quedaría expresada esa distancia? Vamos a la formulita o a la definición de distancia que utilizamos que definimos antes. Sería la raíz cuadrada de x de q menos x de p al cuadrado más i de q menos i de p al cuadrado menos, voy a aclarar un poquito más, más z de q menos z de p al cuadrado. Y esta es la distancia. Y esto tiene que ser menor o igual que 2. Y voy a pasar la raíz cuadrada, ¿sí? Y entonces me quedaría, vamos a suponer que Q son puntos genéricos, ¿sí? X y Z, son genéricos. Y P tiene coordenadas específicas, vamos a poner que sea 1, 1, 3. Entonces, para esos puntos serían todos los puntos Q de coordenadas X y Z que estén a distancia 2 o menor a 2 del punto 1, 1, 3. Entonces nos quedaría así, x menos 1 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado, menor o igual a 4. Y esto que ustedes están viendo acá es la ecuación de una esfera, ¿sí? De una esferita de radio 2, que tiene su centro en el punto 1, 1, 3. Lo mismo pasaría en R cuadrado. Si ustedes en R cuadrado tienen el punto 1, 2, y todos los puntos genéricos x, y, entonces esa distancia quedaría expresada, ya acomodada, ¿sí? Quedaría x menos 1 al cuadrado, más y menos 1, menos 2 al cuadrado, vamos a poner el mismo radio 2, quedaría menor o igual a 4. Y esto que tenemos acá es la ecuación de una circunferencia centrada en el 1, 2, con radio 2. ¿Sí? Entonces, acá es donde se ve la relación que hay entre la parte geométrica y la parte algebraica. Esta ecuación describe una circunferencia, no, un círculo, porque digo menor o igual, o sea, son todos los puntos de adentro también. Define un círculo de radio 2 en el plano. Y esta ecuación define una esfera completamente rellena, digamos, con volumen, sólida, alrededor del punto 1, 1, 3, o con centro en 1, 1, 3, y de radio 2.
¿Está? Bien, profe. Sí. Perfecto. Vamos a hacer esas representaciones. Sería x menos 1 al cuadrado más y menos 2. ¿Era y menos 2 o y menos 3? No me acuerdo. Bueno, no importa. No, uno también. En el plano estoy, ¿eh? A ver, era 1, 2, sí. Voy al plano primero, después voy a hacerlo en el espacio. 1, 2 al cuadrado. Menor o igual, a ver si me acepta el menor o igual. Vamos a poner menor por lo menos. A ver, menor o igual, sí. Que 4. A ver, ahí está. Un círculo donde el punto 1, 2 es el centro. ¿Está? Entonces eso es lo que definimos un entorno del punto P. ¿Cómo sería un entorno reducido? ¿Qué me deja de importar ahí cuando digo un entorno reducido? El punto P en sí mismo. El punto P en sí mismo. Entonces, en realidad voy a pedir que la distancia entre esos puntos y P sea menor a 4, menor a 2, perdón, pero el punto P que no esté en el, no considero el punto P. Bien. Esto sería en el plano. Fíjense que acá tenemos un conjunto de puntos del plano. Y nosotros vamos a empezar a trabajar, a partir de hoy, con conjuntos de puntos en el plano. Tenemos que aprender a graficar conjuntos de puntos en el plano. Entonces, este es el primero que ustedes están aprendiendo, que ya lo conocen de álgebra, que es un círculo, ¿sí? Ustedes graficaban circunferencia en álgebra, ahora es un círculo porque es menor o igual. Perfecto. ¿Qué pasa en R cubo? Sería x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 4. Puse igual porque no me acepta el menor o igual, pero nosotros sabemos que sería toda la esfera, digamos, todo el objeto sólido delimitado por esa superficie esférica, donde el centro es 1, 1, 3. Entonces, estaríamos ahí. Entonces, esta idea, porque la distancia nos da ya la ecuación de la esfera, ¿sí? Y del círculo en el plano. Entonces, en torno a un punto, perfecto. Después tenemos, a partir de ahí, podríamos decidir o definir un punto de acumulación, punto interior y punto exterior. Vamos con punto interior. ¿Cómo decido si un punto en un conjunto dado, ¿sí? Este es un conjunto A, un conjunto de puntos en el plano, ¿cómo decido si un punto es interior o no? Y lo que vamos a decidir es que el punto este va a ser interior. El punto P que yo dibujé está claramente en el interior, ¿verdad? Pero si el punto ese está en el bordecito acá, tengo que decidir si está en el interior o no. Entonces, vamos a definir que un punto es interior si existe algún entorno, ¿sí? O sea, existe algún radio, para el cual yo pueda armarme un entorno de ese punto, y ese entorno esté totalmente incluido en A. ¿Sí? Que no me quede nada afuera. Si eso ocurre, entonces voy a decir que el punto es interior. Entonces, ¿qué digo? No puedo decir para todo entorno, tiene que haber por lo menos un radio a partir del cual, de ahí para abajo, digamos,
yo pueda armar entornos de P que estén absolutamente dentro del conjunto A. Entonces, ¿cómo escribimos? Se puede decir que existe un entorno. Existe, exacto. Existe un R, ¿sí? Real, para el cual, tal que el entorno con centro en A y radio ρ esté incluido en A. Si eso ocurre, el punto se llama interior. Entonces, P, A, pero lo llamé A. Vamos a llamarlo P, porque ya llamé el conjunto A. P es interior al conjunto A, si, solo si, existe algún radio, tal que el entorno con centro en P y radio ρ está incluido en el conjunto A. ¿Quiénes son los puntos que me van a dar trabajo? Decidir si están en A o no en A. ¿Qué les parece a ustedes? Los del perímetro. Claro, los del borde, ¿no es cierto? Bueno, esos puntos del borde son puntos especiales que están en la frontera del conjunto, ¿sí? Y esos puntos claramente no son puntos interiores. Pero el que está al lado, y ustedes saben que cuando digo al lado es complicado, porque ese al lado, ¿qué es? ¿Quién es? En la misma recta real. Y ese es el origen, digamos, de toda incluso del concepto de límite, ¿no es cierto? Si yo tengo un número acá 2, ¿cuál es el que está antes del 2? 1,99999. Sí. Hay otro más al lado. Entre el S1.9999 y el 2. Que es con otro 9. Y entre ese y el 2 hay otro que es con otro 9 más, y otro 9 más, y otro 9 más. ¿Cuántos 9? Infinitos 9. Infinito. ¿Sí? Entonces, esta idea, que es una idea, por supuesto, intelectual, ¿verdad? No es gráfica, porque no podemos verlo, pero lo podemos pensar. Esta idea de infinito es la base de todo el análisis matemático. Después le voy a pasar una lectura, un libro de un matemático que ya murió, y que escribió sobre eso, ¿no? Por lo menos para que lean, qué sé yo, un poco, y lean sobre esa parte del infinito, la importancia que tiene dentro de toda la estructura del análisis matemático posterior. Bien, entonces el punto interior es eso. Nosotros igual no vamos a filosofar tanto. Necesitamos decidir si el punto es interior o no. ¿Cuándo va a ser un punto exterior? Este tema lo van a ver en Rabuffetti. En los otros libros, la otra bibliografía que tenemos de base en la cátedra no aparecen estos conceptos. Un punto exterior. ¿Cuándo va a ser exterior? ¿Cómo podríamos definir? El punto estaría por acá, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos definirnos formalmente? Con la función distancia. ¿Cómo? Si la distancia del punto exterior al centro es mayor al radio. ¿A qué centro? ¿Centro P? Centro P. Ajá. Hago un entorno acá, decís vos. A ver si te entendí. Hago un entorno acá, ¿sí? ¿Y vos qué decís? No, perdón, el otro P. Ahí me Ah, fui. el otro P. Cualquier punto P interior de A, ¿tomo? ¿O cómo es? ¿Cómo es tu idea? Yo decía si la distancia entre
el centro del, el centro de, Si querés los del llamo del distintos. Lo voy a entorno. llamar distinto, así vos me podés nombrar, porque lo llamé igual. Vamos a llamarlo Q. Ahora sí. Bien. Dale. Si la distancia entre P y Q es Sí. mayor al radio, que el radio vendría a ser el radio que define ¿Qué entorno? el entorno de P. ¿Y qué radio tomo? Profe, pero habíamos definido los conjuntos de puntos que forman parte del entorno anteriormente. Sí. Este RO Claro, es sí. un radio cualquiera que existe, que yo lo tomo tan chiquito como necesite para que el punto, para decidir si el punto está dentro o no. Ese radio RO anterior, del punto interior, yo lo tomo a mi conveniencia, digo, ¿existe alguno? ¿Va a existir alguno chiquitito? No sé, bien, aunque sea un infinitésimo, de tal manera que ese punto esté adentro de A. ¿Sí? Si existe, lo tomo ese. O sea, no importa quién es ese RO. No es fijo ni es el único. Ahora, quiero definir un punto exterior. Puedo pensar en la misma idea o en una idea similar a la anterior. Podría definir un entorno del centro Q Ajá. que sea muy pequeño, infinitesimal, Sí, el y que que sea. ninguno de esos, El que sea, ¿no es cierto? El que sea, no importa cuánto vale. Sí. Y después, y que ninguno de esos puntos pertenezca al entorno de centro P. pero ¿por qué te centras en P? O sea, yo P lo puse ahí para mostrarles un punto interior. Ahora, si quieren, Profesora, dibujo otro. puede ser que, Perdón. puede ser que no pertenezca al conjunto A, así sería. Ajá. Que no esté en A. Bueno, Claro que dado un punto Q, ajá. yo quiera tomar un entorno tan pequeño como sea y Sí. que ninguno de los puntos que componen al entorno de Q estén comprendidos en A. Ah, eso es otra historia. Bien. Está bien lo que decís. Yo entendí que me dijiste otra cosa. Porque, digamos, un punto que está acá no está en A, porque consideré que ese borde no está en A, ¿sí? Esto es A. Sin embargo, el punto ese no es exterior, ¿sí? No es exterior. Ahora, si tomo un punto por aquí, ese punto P, decime de vuelta tu idea, por favor. Claro, yo intento tomar un entorno tan pequeño como sea alrededor de ese punto P, que está Sí, fuera de A, sí. y Un entorno. A vos no te sí, importa el radio, si es pequeño o es ajá. grande. ¿Sí? Un entorno, sí. Y entonces, Si todos los puntos de ese entorno se encuentran afuera de A, decimos de que P es exterior a A, ¿podría ajá, ser? muy bien, muy bien. O sea que el entorno, en realidad, intersección A, podríamos poner, ¿no? Es Vacío. vacío. ¿Bien? Eso está muy bien. Y esa es la idea. Bueno, Rabuffetti es más, más práctica que nosotros. ¿Y qué dijo? Un punto es interior cuando no es exterior cuando no es interior. Pero nosotros vamos a definir claramente lo que es un punto exterior. Aparte es un buen ejercicio. Entonces, es exterior a si, solo si existe, ¿sí? Existe un ρ, no importa cuánto vale ese ρ, tal que el entorno con centro en P y radio ρ es intersección A, es vacío. Está perfectamente descrito. Fíjense que todo ya está en base a la distancia, porque entorno ya lo definí en base a la distancia, ahora estoy utilizando la idea de entorno, pero el entorno ya estaba basado en la distancia. Bien. Ahora vamos a definir lo que es un punto frontera. Vayan pensando qué poner ahí. La frontera, por supuesto,
es los del borde, ¿no? ¿Cómo los defino? Este sería frontera, el verde, el punto verde. Que puede estar en A o no, no me interesa. En estos casos, por supuesto, acá P pertenece a A, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, acá P no pertenece a A, bueno, eso está claro. Acá P pertenece a A. Entonces los puntos que no son ni puntos exteriores ni puntos interiores. Bueno, me gustaría ser más precisos Y y... para los Rabuffetti nomás. Está bien. Pero podría ser interior y frontera, ¿no? Sí, claro, exactamente. Podría ser interior y frontera. Entonces, en realidad, esto que dijo tu compañero recién, no encajaría perfectamente, porque ahí es interior, ¿sí? Es interior. Y en este caso, no es, en este caso que yo marqué acá, o sea, en este caso, en el primer caso, lo marco así. En este primer caso, el punto es, no es interior, pero está en A, está en A. Y este otro no está en A. Pero no es ni interior ni exterior, eso sí tiene razón. Vamos a tratar de definirnos con un entorno, a ver cómo lo haríamos, usando la idea de entorno. Acá no me importa si el punto está o no en A, entonces lo que sí voy a hacer es voy a extender esta definición que tenemos acá de entorno del punto, ¿sí? En este caso, el entorno P pertenece al entorno, digamos, está en el entorno, está. Y el entorno reducido, que lo vamos a notar con una comita, es exactamente igual, pero el punto acá no pertenece al entorno, o sea, no está en el entorno. No me interesa que esté. Bien, o sea, lo excluyo al centro. ¿Cómo quedaría? ¿Qué pasa si yo armo un entorno acá? Cualquiera. Va a tener puntos que pertenecen a A y otros que no, digamos. Perfecto, esa es la definición exacta. Entonces, sí, solo sí. Pero voy a considerar un entorno reducido, ¿verdad? Porque a mí no me interesa si P está en A o no está en A, para que sea frontera. Entonces, puedo ponerlo con palabras, ¿sí? Para todo radio, ¿sí? Perteneciente, mayor a 0, por supuesto. Para todo radio mayor a 0. Se cumple que el entorno reducido con centro en P y radio ρ contiene, o intersección A, podríamos poner así, intersección A es distinto de vacío. Y la intersección con el complemento de A también es distinta de vacío. Y si no, lo escribimos con palabras, ¿sí? Para todo radio mayor a 0, el entorno reducido, el punto con ese radio, tiene puntos de A y puntos que no están en A. Y con eso está definido el punto frontera. Nosotros tenemos que tener claro lo que es una frontera. A partir de acá,
nosotros podemos decidir lo que es un conjunto abierto, un conjunto cerrado, y hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. Entonces, un conjunto es abierto, a nosotros nos van a interesar conjuntos de puntos en el plano, chicos, nada más, porque en el plano va a estar el dominio de la mayor parte de nuestras funciones, de varias variables. O sea, por eso es que nos interesa el plano ya en el espacio, no nos interesa definir estos conceptos. ¿Un conjunto es abierto? ¿Cuándo? ¿Qué les parece? La segunda gráfica que hice es un conjunto abierto. Por ejemplo, esto. Esto es un conjunto de puntos abiertos. Cuando todos los puntos son internos, digamos. Sí, señor. Muy bien, 10. Sí, solo sí, todos sus puntos directamente. Todos sus puntos son interiores. ¿Y cuándo va a ser cerrado? Por supuesto, la frontera, se dice frontera a todo el conjunto de puntos de frontera, ¿verdad? En este caso, el conjunto A, la frontera de A, que sería todo este borde, no está en A. También hay una forma de definir que un conjunto es abierto cuando su frontera no está incluida en A. ¿Cuándo va a ser cerrado? ¿No sería cuando su frontera sí está en A? Claro, cuando todo su conjunto frontera pertenece a, está incluido en A. Entonces, si la frontera, cuando la frontera, vamos a ponerlo así, está incluida en A. Entonces, si A incluye toda su frontera completa, entonces es cerrado. Por supuesto, también se puede decir que el conjunto no es ni abierto ni cerrado. Un conjunto cerrado sería un conjunto así, ¿no? Que tiene toda su frontera. Ahora, el problema son los conjuntos infinitos. Por ejemplo, vamos al GeoGebra otra vez. Y ahora nos vamos a dedicar un poco a ese tipo de conjuntos. Vamos a poner acá arriba, vamos a poner menor nomás. ¿Sí? Menor. Ahí no se nota mucho, pero no sé si notan que el bordecito ahora me lo hizo punteado. Punteado. Vamos a hacer otro conjunto de puntos. Vamos a hacer, por ejemplo, y, si yo pongo y igual a x, ¿qué gráfica me da eso? Pero vendría a ser una diagonal que pasa por el origen. Claro, claro. Ay, no sé por qué no me acepta y igual a x. No, ahí está. No. Eso sería y igual a x, ¿no es cierto? Ahora yo quiero el conjunto de puntos, no y igual a x, sino y menor que x. ¿Qué me va a graficar si le pongo menor acá? Un semiplano. Un semiplano. ¿Sí? Eso corre por nuestra cuenta decidir si está la frontera incluida o no. Bien, acá tenemos un conjunto que es infinito. Ustedes se dan cuenta que no es como los que yo les grafiqué hace un ratito, los que ejemplifiqué. Entonces, en este caso, ¿qué decidimos? ¿Este conjunto es abierto o es cerrado? ¿Qué les parece?
Ujú. vendría a ser cerrado porque está incluyendo los valores de C igual. O sea, está incluyendo el último valor. Ajá, o sea, su frontera está en el conjunto. Claro, a eso voy. Ajá. ¿Y qué pasa con los lados en los cuales no veo la frontera? ¿Qué dicen ustedes? Ahí el borde ese está cerrado. Entonces, pero hay una frontera que no veo. Bien, estos son los conjuntos que nos pueden dar un poco más de decir, bueno, ¿qué es? ¿Es abierto o es cerrado? Depende de cómo se considere. Alguna literatura lo puede considerar cerrado, y algunas ni abierto ni cerrado. En el caso de cuando pongo menor o mayor, la curva me divide el plano en dos partes, ¿sí? En este caso tengo un plano que está por encima de la recta y un plano que está por debajo de la recta. En el caso de las rectas, si es menor o igual, voy a elegir la parte de abajo. ¿Cómo elijo? Así, de esa forma. Y si no, pruebo con un punto, ¿sí? Pruebo un punto cualquiera y pruebo a ver si cumple que su y es menor que su x. Y si cumple, entonces ya sé de qué semiplano se trata. Veamos con una parábola. Vamos con una parábola. Por ejemplo, y igual a x cuadrado, la parábola me divide el plano en dos partes, en dos sectores, digamos. En la parte que está acá adentro y en la parte que está acá afuera. Ahora, si yo en lugar de igual pongo menor, ¿qué será que me marca? La parte de abajo. Esto es lo que ustedes van a hacer ahora, a partir de ahora. Van a graficar los conjuntos de puntos y van a decidir si esos conjuntos de puntos son abiertos, son cerrados. Y vamos a agregar un concepto más, para terminar con de definir los conjuntos, que es si el conjunto es acotado. ¿Qué les parece que significa conjunto acotado? ¿Cuál es la idea gráfica que tienen de acotado? Que es finito. ¿Cómo? No te escuché bien, se te cortó. Tiene como que no se va hasta el infinito. No se Tiene nos, un, exacto, no se nos dispara, ¿verdad? No se nos dispara. Bueno, usando el concepto de entorno, ¿cómo lo podríamos definir acotado? Que existe un radio que lo encierre. ¿Puede ser? Exactamente, exactamente. Tomando un punto cualquiera, porque ese punto que tomo puede estar afuera o adentro adentro del conjunto. No interesa qué punto tomo. Si yo tomo un punto y lo tomo como centro y encuentro un radio de cualquier tamaño, ¿sí?, que lo abarque, entonces si ese entorno, si A está incluido en ese entorno, entonces el conjunto es acotado. Porque si se nos dispara, nunca voy a encontrar un radio. Entonces, el conjunto A es acotado si solo si existe un radio mayor a 0, tal que, y un punto, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un punto también. Y un punto P. Punto P que no importa a dónde está, pero sí pertenece a nuestro espacio métrico, ¿no? Tal que el entorno con centro en P y radio ρ, no, voy a poner incluya a ver, que A esté incluido en ese entorno, ¿sí? Y listo, con eso digo que es acotado. Bueno, y con ese concepto vamos a trabajar ahora un poquito, entre todos, sobre una práctica. Fíjense que tienen x menos y mayor a 0, son todos conjuntos de puntos. La idea es que ustedes lo puedan representar en el plano y decidir si esos conjuntos de puntos son abiertos, cerrados, acotados. Con eso es suficiente. Abiertos, cerrados y acotados.